Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Siempre en este programa, Nuestro Oxígeno, tenemos invitados que gracias a su experiencia, a sus conocimientos, a sus investigaciones, nos aportan algo para que ustedes, amables oyentes, entiendan un poco más o entendamos un poco más todos lo que significa nuestro planeta Tierra, nuestro suelo, la fertilidad, los microorganismos, cómo debemos cuidar este planeta. Si no lo conocemos, pues realmente a veces por eso lo lastimamos y cometemos imprudencias con la naturaleza. Un invitado muy de lujo es el doctor Luis Orlando Castro Cabrera, un colombiano ejemplar, un científico que lleva muchos años investigando los microorganismos del suelo para mejorar los cultivos, para transformar materia orgánica en abonos de cuarta generación. Y tenemos el privilegio hoy de estar aquí en el estado de Hidalgo, en su laboratorio de investigación científica Salus Mundi. En esta parte aquí tenemos el laboratorio. Tenemos inicialmente una centrífuga de 12 tubos para separar sólidos de líquidos. Y abajo tenemos un congelador de menos 40 grados centígrados en donde tenemos los reactivos, algunos reactivos que requieren temperaturas bajas. En esta parte tenemos... Doctor Luis Orlando Castro, pues muchas gracias por permitirnos llegar hasta aquí, por su hospitalidad, para conocer un poco. Hemos hecho todo un recorrido antes de empezar esta grabación, conociendo, pues primero que todo nos tocó colocarnos el traje de bioseguridad para evitar contaminar precisamente donde están los investigadores, donde están los científicos, conocer los autoclaves, conocer las incubadoras, conocer los tanques de acero, los termómetros, bueno, las balanzas analíticas, los equipos que realmente el doctor ha venido implementando junto con la doctora Paulina, su esposa, todo este gran proceso de investigación. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Doctor Luis Orlando Castro, pues bienvenido como siempre a Nuestro Oxígeno. Le apreciamos, le admiramos y le agradecemos que nos haya permitido llegar aquí hasta Salus Mundi, este laboratorio de investigación científica. Es con mucho gusto, Carlos Alberto. Te lo había ofrecido y te había insistido en que vinieras a visitarnos. Hoy tenemos esa oportunidad y has visto cuál es nuestro medio de trabajo. Es un medio que parece que tuviera un poderoso imán que lo atrae a uno y que pasa a uno horas y horas sin darse cuenta que el tiempo transcurre. Usted me había invitado muchas veces cuando hablábamos aquí en este programa sobre diferentes temas científicos, de sus investigaciones, de sus patentes. Pero yo le decía, sí, doctor, algún día llegará ese momento en que vaya a México y téngalo por seguro que llegaré hasta su laboratorio. Y aquí estamos, gracias a su hospitalidad, hemos conocido este maravilloso mundo de la investigación, donde a través del microscopio se analiza, se conoce, se conducen las bacterias benéficas del suelo. Hablemos un poco del suelo, doctor, para entender en un lenguaje sencillo por qué hay un micromundo, por qué es tan necesario, por qué lo necesitan las plantas, por qué lo necesita la alimentación, por qué lo necesita la seguridad alimentaria. A veces por desconocer la importancia del suelo, cometemos errores contra el suelo y luego cuando se quiere sembrar, pues no están los microorganismos que benefician la planta, no están las lombrices de tierra que también benefician la planta y así una serie de microorganismos que usted nos va a explicar, que los conoce muy bien, lleva muchos años de investigación.
Bueno, el suelo es la base de la vida. Sin suelo no habría vida, porque dentro de la cadena alimenticia lo primero que hay es la vida vegetal, son los árboles que crecen gracias a que hay un horizonte A en el suelo, porque de lo contrario sería un cultivo en donde nosotros sobre arena ponemos todos los nutrientes que requiere la planta, pero siempre hay un componente de vida que le permite tomar esos componentes. La amilasa, por ejemplo, y muchas enzimas que están en el suelo permiten que esos químicos que se aplican al suelo para que suministren nitrógeno, para que suministren fósforo, para que suministren potasio, puedan ser alimentados y conducidos a través de las raíces de las plantas. Las plantas tienen boca, igual que nosotros. La boca de la planta son las raíces. Cuando tienen raíces que se reproducen, que se regeneran, las plantas crecen más. Cuando se siembra una planta, ¿qué se busca? Que esa planta crezca más y produzca más. Es decir, que pueda expresar todo su potencial genético en beneficio del hombre. Las plantas sirven de alimento a todos los herbívoros y los herbívoros sirven de alimento a los carnívoros. Entonces, de ahí parte la vida. Nosotros necesitamos aire, agua y suelo para poder tener vida. Eso es la biofísica. Eso fue lo que yo estudié. Y yo no soy agrónomo, pero entiendo cómo se reproduce la vida en el medio, que en este caso es el suelo fundamental, porque tenemos en la atmósfera terrestre, tenemos nitrógeno. El 79% de la atmósfera terrestre es nitrógeno. Imagínense ustedes la racionalidad del hombre cuando nos vamos a cargar un barco con urea y traerlo, urea como se le dice en Colombia, y traerlo a Colombia, a México, a Argentina, a Brasil, para que las plantas crezcan, cuando el nitrógeno está en el aire. Yo le decía recientemente a una microbióloga que me decía que las bacterias secuestraban el nitrógeno. Le dije sí, y por eso es que hay que aplicar nitrógeno en forma de urea o en cual la forma que usted escoja al Amazonas colombiano. Allá nadie ha llevado un gramo de nitrógeno para ponérselo al Amazonas, la vegetación más grande que hay en el mundo. Y uno sobrevuela y siempre está verde. ¿Por qué? Porque en el aire está el nitrógeno que las plantas requieren para crecer, para desarrollarse, para producir, para alimentar a todos los seres que habitan esa región y para que nos envíen aire a nosotros para respirar. Aire que es fundamentalmente nitrógeno. El oxígeno está abajo del 15% en el promedio global de contenido de la atmósfera terrestre. Entonces es muy poco y el resto son una cantidad de gases que son diferentes al nitrógeno, que es el principal, y el oxígeno. Nosotros, gracias a que respiramos nitrógeno, podemos desarrollar nuestra actividad cerebral, podemos tomar el nitrógeno que como seres vivos necesitamos. Entonces, esto es una cadena, por eso la vida es tan hermosa. Y yo quisiera haber vivido en una época donde se respetara la vida. Hay una cadena de bienestar en la naturaleza maravillosa. Y usted decía ahora que el Amazonas, por ejemplo, mantiene un equilibrio, mantiene la salud de no solamente esa región amazónica, sino también un gran beneficio para nuestro planeta Tierra. Pero a veces no nos damos cuenta de lo valioso que es, digamos, un árbol, muchos árboles, que hay una simbiosis maravillosa con nuestra respiración, con el respiro natural del planeta, con el respiro natural nuestro. Hemos pasado la pandemia, que ha sido algo tan duro, tan difícil, con cuarentenas, con cualquier cantidad de cosas.
Y allí muchas personas tuvieron que llegar a un respirador artificial. Y yo creo que después de ello se valora el respiro natural, respirar con nuestras propias fosas nasales, que entre el aire a nuestros pulmones y observar la naturaleza como lo hace usted, doctor Luis Orlando Castro, pues realmente es enamorarse de la vida pequeña, ese microcosmos, ese mundo pequeño que también está sosteniendo este mundo, llamémosle, que está por encima de la superficie de la Tierra. Hablemos un poco de sus investigaciones. ¿Cuándo usted comienza a maravillarse al mirar a través de un microscopio los microorganismos y se enamora tanto que prácticamente sus especialidades, su doctorado, todo lo que usted ha hecho ha sido en torno a ellas, y hoy tiene este maravilloso laboratorio Salus Mundi, laboratorio científico de investigación reconocido y admirado por diferentes países, por diferentes estudiosos, por diferentes universidades? Bueno, mire, yo no sé, pero yo creo que yo nací enamorado de la vida. Mi padre trabajaba en agricultura. Yo veía crecer las plantas. Yo lo veía como un milagro, como si fuera una caja negra, y dentro de esa caja negra había algo inexplicable en donde surgía la vida. Una semilla, por ejemplo, que estaba aparentemente seca, como casi muerta, colocarla en la tierra, en ese útero maravilloso de la tierra, y luego ese proceso mágico de la vida, agua, sol, nutrientes, microorganismos y vida. Una plántula, un árbol y luego frutos. Nosotros poníamos en agua semillas totalmente secas y veíamos cómo crecían las raíces. Nosotros mordíamos las raíces de semilla, de naranja, de cualquier especie de semilla. Entonces yo creo que yo nací enamorado de la vida y del suelo. Después tuve que profundizar y decidir por qué camino irme. Y cuando estudié biofísica, la biofísica es la ciencia más maravillosa que existe. Es estudiar el entorno que permite la conservación y la reproducción de la vida en un medio determinado, en este caso en el planeta Tierra o en un lugar que nosotros decidamos que vamos a estudiar. Entonces, pensar que cuando uno respira, que el nitrógeno está cumpliendo una serie de funciones en el organismo. Hay una cosa que nosotros tuvimos la oportunidad de predecir, y es que cuando se viaja al espacio, lo que se respira es oxígeno. Y hay un deterioro neurológico, obviamente, y por razones físicas, hay un deterioro muscular, hay un deterioro de órganos internos cuando se pasan largos periodos en el espacio. Un largo periodo en el espacio son 6 meses. Entonces, cuando uno estudia lo que le va a pasar al hombre a través de una bacteria y lo puede predecir, pero se da cuenta que el hombre está actuando con total irracionalidad, y perdónenme, señores radioescuchas, no estoy exagerando. Con total irracionalidad, el hombre atenta contra su salud de muchas maneras. Consumimos alimentos que no son aptos para el consumo humano. La trazabilidad química de los alimentos es tan alta, y voy a explicar en términos muy sencillos a qué se debe esa trazabilidad. Cuando un gusanito está atacando un cultivo, cualquier cultivo, lo que se hace es llevar un veneno, poderosísimo veneno, etiqueta roja en la mayoría de las ocasiones, y se fumiga, claro, se mata el gusano. El fruto crece sano, aparentemente, pero el fruto se desarrolló en un medio fitotóxico, y cuando nosotros nos comemos una fruta, porque hay algunos químicos que se desdoblan con la temperatura, no todos. Los órganoclorados, por ejemplo, se desdoblan con la temperatura.
Entonces, si nos comemos una ensalada que no se somete a un proceso térmico, nosotros estamos ingiriendo directamente el veneno que mató al gusanito. Si es veneno para el gusano, también es veneno para nosotros. Eso se puede reemplazar. Hay microorganismos y la naturaleza se dotó para que se defendiera. Yo diría que para que se defendiera sola. Pero esos microorganismos que cumplen esa función de controlar esos macroorganismos, esos gusanos que están dañando el cultivo, los hemos matado. Cuando nosotros aplicamos lo que mata el gusano, también matamos las bacterias que controlan a ese gusanito. Se han optado por múltiples soluciones. Por ejemplo, en caña de azúcar hay liberación de macroorganismos que van a controlar los patógenos de la caña de azúcar. Hay también microorganismos que se ofrecen, pero la gran mayoría opta por los químicos porque no se hace una prevención de las plagas. Aquí esperan que se presente la plaga y cuando la plaga ha atacado cierto porcentaje de un cultivo, el medio por ciento, el 1%, entonces hacen una aplicación generalizada de este tipo de venenos. Eso es irracional. Eso está lejos de conservar y de preservar la vida. Y muchas veces por matar ese gusanito se mata la abeja, que es un insecto benéfico para la polinización y otros polinizadores, incluso aves. Por lo tanto, creo que esa trazabilidad deberíamos prestarle un poco de atención y ser un poco más amables con la naturaleza cuando sembramos cosechas. Actualmente viajamos en una nave espacial llamada Planeta Tierra. Esta ya tiene problemas de funcionamiento y hasta ahora no hay otra de repuesto a la vista. En nuestro oxígeno les invitamos a la prudencia y a la reconciliación con nuestro planeta. Hablemos un poco del beneficio que tiene estos microorganismos que usted ha investigado y que se han convertido en abonos de cuarta generación, doctor Luis Orlando. Mire, estos microorganismos están reemplazando una cantidad importante de agroquímicos y al sustituir esos agroquímicos vamos a tener alimentos más sanos para el consumo del hombre, acercándonos a lo apto para el consumo del hombre. Hoy no tenemos alimentos aptos para la alimentación del hombre. Entonces, hacia allá vamos. Lo primero que tenemos que hacer es repoblar la tierra. Cuando hay equilibrio de los microorganismos en el suelo y los macroorganismos, tú hace un rato mencionabas las lombrices, son los aireadores de las raíces de las plantas. Gracias a su cuerpo alargado, hacen túneles para permitir de que el oxígeno llegue hasta las raíces, también el agua de mejor forma, ablandan o aflojan un poco el terreno. Exactamente. Y hay microorganismos que nosotros los hemos prácticamente acabado y que hoy hay una gran industria de microorganismos y podría mencionar algunos de ellos, la Beauveria bassiana, el Metarrhizium, el Trichoderma, el Bacillus thuringiensis, el Bacillus brevis, podría mencionar cientos de microorganismos benéficos que los venden y se aplican al suelo, pero como las tierras están contaminadas y lamentablemente estos microorganismos son altamente sensibles a la trazabilidad química, entonces no es posible que ellos se conviertan en hospederos del suelo como debe ser. Ahí es donde vino un poco, y perdóneme, voy a entrar a responder la pregunta de que explicara un poco las investigaciones y obviamente su utilidad para el ser humano. La investigación nuestra se ha centrado en un punto que es fundamental y es generar quimioresistencia a esos microorganismos. ¿Qué quiere decir quimioresistencia? Es enseñarlos a vivir en un medio fitotóxico, que si ellos se mueren
todos los microorganismos con 1 mililitro de un fluido que vende una casa de agroquímicos cualquiera en 100 metros cúbicos de suelo, los nuestros resisten la acción de 6.3 mililitros, o sea, el 630% de quimioresistencia. Yo soy el creador de la quimioresistencia, perdónenme, no es el yoísmo, pero pues se hizo, están los microorganismos depositados en los bancos de reserva genética global, tenemos las certificaciones de eso y tenemos exactamente 18 cepas y 4 consorcios para un total de 38 microorganismos quimioresistentes depositados en los bancos. Segundo, también como respaldo científico, tenemos 5 patentes y de esas 5 patentes hasta hoy, y esperamos más, tenemos 11 títulos de patente. Eso es lo que habla de tantos años, ya 50 años de investigación científica. Esto es con paciencia, con deseo de servir. Y yo quisiera que esto lo escuchen los jóvenes, los que están eligiendo carreras, para que no piensen cuando estén eligiendo la carrera qué profesión es la que les ofrece mejores oportunidades de empleo. Olviden eso. Piensen en cómo le quieren servir a la humanidad. Ningún hombre puede ser importante en la historia si no le sirve a la humanidad. Entonces, que un día puedan ustedes jóvenes decir, como lo dijo algún profesor mío, Bernard von Braun, cuando Neil Armstrong pisó la superficie de la Luna, después de haber trabajado no sé cuántos años exactamente, y presentó la renuncia ante el presidente de Estados Unidos como director del proyecto Apolo, y le dice el presidente, ¿usted por qué renuncia? Dijo, porque hoy se justificó que un hombre hubiera nacido. Qué importante que ustedes jóvenes puedan llegar a decir, hoy se justificó que yo hubiera nacido porque le dejé un legado a la humanidad, porque le presté un servicio, porque dejé una huella, porque cumplí con mi responsabilidad histórica, que es lo que encierra todo. Desde que un ser se engendra y el ser empieza a ser ser, desde el momento mismo en que un espermatozoide fecunda un óvulo. Ahí ya hay una nueva vida. Y esa vida empieza ahí y empieza desde ahí a tener una serie de información, primero de origen genético, y es bueno que lean algo de la genética elemental, los libros elementales de Mendel, para que después puedan ir a otros de mayor complejidad, y empieza a recibir una información externa, ya no la genética heredada como tal, porque nosotros somos seres humanos modificados, porque venimos de un ADN recombinante, y cuando venimos del ADN recombinante, entonces no somos iguales ni al papá ni a la mamá. Entonces somos unos seres diferentes, en consecuencia somos modificados. Y lo que no hemos sido es manipulados. A nosotros no nos han quitado ni puesto enlaces adicionales a los que heredamos de nuestros padres. Pero es de ese ADN recombinante que venimos nosotros y por eso somos modificados. Esta es una propuesta que yo le he hecho al colectivo científico mundial y dejar de hablar de seres modificados a los que han sido manipulados. Y como ejemplo, yo lo he dicho muchas veces, el ejemplo más sencillo es un perrito chihuahua, esos que se parecen al Doberman pero que son en miniatura. ¿Qué hicieron? Tomar el Doberman, quitarle los enlaces de crecimiento y lo hicieron tan pequeño que una señora lo puede llevar en su bolso o bolsa, dependiendo del país como la llamen, de mano. Por eso es que un perrito de estos pequeños ataca a uno grande y no piensa o no se imagina que es
tan pequeñito, porque tiene prácticamente toda esa información genética del grande. Eso es correcto. Ellos psicológicamente se creen grandes y fuertes. Y ellos son animalitos que están tan dispuestos a competir con la raza de donde fueron originarios ellos y que se hacen matar por los grandes. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos y eso es lo que... La genética es muy sencilla. Para ser un buen genetista, antes que ser buen genetista, tiene que ser buen matemático y buen físico. Y ahí es donde se basa todo. Los médicos, hay extraordinarios genetistas, pero yo sí les recomiendo que estudien más matemáticas y más física. Vamos a hacer una breve pausa, doctor Luis Orlando Castro, para seguir hablando de genética, seguir hablando de investigación científica, que es lo que usted se ha dedicado por más de 50 años y que hoy tenemos el privilegio, el programa Nuestro Oxígeno, de estar aquí en Salus Mundi, el laboratorio científico del doctor Luis Orlando Castro, con su esposa Paulina Arias. Ya regresamos. Nuestro oxígeno te desea feliz Navidad, paz, próspero año y felicidad. En cualquier idioma. Bon Noël. Merry Christmas. Frohe Weihnachten. Feliz Navidad. Frohes Jahr. Nuestro oxígeno les desea una muy feliz Navidad y para siempre prosperidad. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Continuamos con nuestro oxígeno desde el estado de Hidalgo, México, y desde esta población. Singilucan. Singilucan, y le paso el micrófono al doctor porque es que no me he podido grabar el nombre. Estos nombres están como en náhuatl, que pues era el idioma de los mayas, de los aztecas, de todas estas civilizaciones o ancestros que vivieron en estas regiones, y los nombres de cada pueblito que uno se va encontrando pues tiene un término especial, no muy comunes a los que conocemos en Colombia o en otras partes del mundo. Doctor Luis Orlando Castro, hablemos de resultados satisfactorios en cultivos que usted haya implementado, los abonos de cuarta generación que usted está desarrollando desde este laboratorio. Claro, que para mí es un gusto poder informar lo que hemos logrado. No estamos conformes con lo que hemos logrado y por eso seguimos trabajando. Empecemos por lo último, que el mayor éxito, considero yo, a pesar de que hemos tenido otros excelentes, ha sido el aumento de la productividad del maíz. Tuve la oportunidad en el Valle del Cauca, en el municipio de Palmira, corregimiento de Rosso, en la finca, la hacienda Paso Ancho, de recibir un lote de 7.25 hectáreas que la dueña, la ingeniera Ángela María Cabal, lo llamaba el arenero, y por eso me lo heredaron a mí, para probar el efecto del Dalbolus maidis, que es una especie de chicharrita, un insecto que inyecta a la planta con un fluido. Él toma azúcares de la planta para tomar energía, pero él ocluye un fluido y le inyecta un microorganismo que es muy particular. Esos microorganismos han sido poco estudiados. Este se llama el Spiroplasma concave. El Spiroplasma concave no tiene pared celular como la mayoría de los microorganismos que conocemos, porque hay una gran parte de la microbiología que la ciencia actual desconoce. Entonces, este Spiroplasma concave se va al floema de la planta para protegerse, porque él tiene que vivir sin su membrana celular, y se alberga en el floema y hace que se produzca un enanismo en la planta y la producción se pierde. Entonces, esta chicharrita venía desde el sur de Brasil y me decía el doctor Henry Vanegas, gerente de FENALCE, esto podría llegar a afectar la producción global de maíz. Cuando a mí me dicen eso, pensemos en la alimentación del mundo, pensemos en que el año
pasado habían 850 millones de personas a punto de inanición y que hoy han pasado a 1.650 millones de personas a punto de inanición. Y el maíz es uno de los granos que provee calorías, muchísimas calorías, a mucha gente en el mundo. Por ejemplo, la cultura mexicana. Aquí no se consume tanto pan, aquí se consumen tortillas que son hechas de maíz. Deliciosas, doctor. Las he tenido la oportunidad de probarlas, como también en Colombia, por ejemplo, la arepa de maíz, que es indispensable en la cocina campesina, en las diferentes regiones donde se consume la arepa de maíz. Entonces, el maíz también para las gallinas, para la producción de huevos. La verdad que es un alimento muy básico para la alimentación en el planeta. Somos ya más de 8.000 millones de seres humanos. Y eso que tenemos hoy, esas personas, cuando a uno le dicen gran parte de las calorías que consume el mundo y no se van a producir, y lo dice una autoridad como el doctor Vanegas, yo me preocupé muchísimo. Y la doctora Ángela María, después de que yo había dictado una conferencia sobre sostenibilidad de la caña de azúcar, un congreso organizado por Procaña, ella le llamó la atención que yo hablara de bacterias quimioresistentes. Ella me contacta, me dice, yo además soy pepera, es decir, productora de maíz, de soya, de una serie de cereales. Entonces, estoy preocupada por esto. Y ella decía, nosotros lo vamos a controlar con químicos, pero ¿qué hacemos cuando él genere resistencia a esos venenos que le estamos aplicando? Yo le dije, mire, yo no conozco el Dalbulus maidis. El doctor Vanegas y la ingeniera Cabal me enviaron el mapeo genético que se había hecho, me enviaron toda la información básica y 4 meses después yo la llamé y le dije, tengo una solución que me funciona en laboratorio, pero no sé si funciona en campo. Ella me dijo, arranquemos. Entonces me dijo, ¿qué área necesita? Le dije, necesito 1.000 metros cuadrados para probarlo. La otra llamada fue del doctor Vanegas y me dice, no, hagámoslo en una parcela productiva. ¿Y de cuánto? Dijo, 7.25 hectáreas. Yo me puse a pensar en recolección de datos en 7.25 hectáreas. Es un trabajo enorme. Y él dijo, yo pongo la gente. Pone la gente y arrancamos a probarlo. Resultados, para no ir a detalles. Primero, control del efecto del Dalbulus maidis en el 100% en las 7.25 hectáreas. Con químicos se lograban 96, 97%. Entonces era superior el control biológico, y esto va dirigido a los incrédulos que dice, y esto está documentado, y lo tiene FENALCE, y tuvo seguimiento parcial, pero tuvo seguimiento del CIAT, el Centro de Agricultura Tropical, que está en el Valle del Cauca. Entonces tuvimos ese resultado, y ella ya al siguiente semestre, en lugar de eso, me dio 20 hectáreas, 20.5 hectáreas para ser riguroso en la información, y en esas 20.5 hectáreas se tuvo el mismo resultado, se repite, pero con una característica: en el arenero, en las 7.25 hectáreas iniciales, el aumento de la productividad fue del 30%, de un semestre a otro. El segundo, mejoramos el suelo en el 0.7% en una cosecha, es decir, en 6 meses. En Colombia los cultivos son semestrales, allá por ser trópicos se pueden sembrar, acá en México es una sola cosecha por año porque
únicamente cuando llueve, que es primavera-verano, es cuando se puede cultivar. En las otras estaciones no, por el frío, por razones por ser un país ya del norte de América, pues. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Cuando veníamos de Ciudad de México hacia acá, hacia Hidalgo, pues vimos cómo muchas de las tierras transpiraban un vapor frío, porque estamos a 5 grados centígrados. Entonces yo creo que muchos de los cultivos de estos alrededores se quema con el frío, porque está llegando vientos fríos del norte y esto pues va a ocasionar muchos problemas. Pero no quisiera pues, digamos, decir algo que ustedes tienen para contarle a los oyentes y lo contarán oportunamente. La doctora Paulina estaba muy contenta porque le dio testimonio una agricultora aquí de México que gracias a su abono la tierra estaba resistiendo las temperaturas, el frío y la productividad. Entonces, ustedes están esperando ya las cifras oficiales para poderlo dar también a conocer. No sé si ya las tenga, doctor, pero me alegró también conocer esto. No tenemos los resultados finales, tenemos algunos resultados parciales, pero esto ha despertado interés en el medio académico. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Chapingo y exactamente el profesor Raúl Ayanegui Méndez ha probado el producto nuestro líquido. Con eso ha aumentado la productividad especialmente de higo, es el hombre que sabe de higo en el mundo, y dentro de una universidad que está en el top 100 de las universidades de agricultura del mundo. ¿Es el mismo que nosotros le llamamos brevas? Exactamente, es el mismo. Y brevas en una época, higos en otra. La breva tiene un menor contenido de azúcares porque se produce en una época del año en que no se toma muchos azúcares y se usa para los dulces de Nochebuena en Colombia, por ejemplo. El higo en muchos países es un alimento ya reconocido con un excelente nivel de calorías y de proteínas también. Las ventajas que pues obviamente el profesor Ayanegui, quien seguramente tú invitarás algún día a que nos hable de la importancia del higo en la alimentación global. Miren lo que estoy diciendo y la dimensión de lo que estoy diciendo. Pero el que sabe es él y no quisiera decir nada en donde pudiera equivocarme porque el especialista es él. Trabajamos juntos en estos proyectos, se están haciendo varias tesis de grado, él ha presentado muchas conferencias, incluso en una conferencia que dicté en días pasados, organizada por el SENA, en la seccional de la Angostura del departamento del Huila, estuvo el profesor Ayanegui y el doctor Roldán también hablando de unos cultivos con nuestros productos en el norte de México. Entonces esto ha tomado pues una dimensión muy, muy importante. El efecto de lo que nosotros hacemos en primer lugar es bajar los costos de producción de los alimentos. En segundo lugar, reducir la trazabilidad química de los alimentos. Hacer que esas plantas, como ya lo dije, expresen su potencial genético, creciendo más y produciendo más. Que esas plantas tengan más bocas para comer, es decir, que estén renovando las raíces y que tengan una gran cantidad de raíces, que toda esa actividad del suelo bacteriana de crecimiento de plantas, en donde están presentes las lombrices, en donde... Las lombrices de tierra. De tierra. También lo que está pasando con los polinizadores, porque no son las abejas solamente. Las abejas son responsables de la polinización de más o menos un 8-10% de las plantas, pero los cucarrones, los colibríes, hay una cantidad de polinizadores que cuando fumigan con venenos
se pierden, se muere, porque en química no se discrimina. En química, el concepto del químico es matemos lo que está haciendo daño, así se mueran todos los que hacen bien. Entonces eso ecológicamente no es correcto. Entonces es el cuidado de esos suelos, y por eso el sueño de mi vida es devolverle al suelo lo que le hemos quitado al suelo. Y miren la comparación que yo ponía. En el Amazonas, ¿por qué crecen esos árboles de más de 100 metros de altura en algunas especies? Y que se mantienen verdes durante todo el año. Para eso se requiere nitrógeno. ¿De dónde lo tomaron? ¿Quién les llevó el nitrógeno? Lo toman de la atmósfera, las bacterias lo convierten en una forma asimilable para las plantas y por eso esos árboles crecen, por eso esos árboles se mantienen verdes, por eso esos árboles producen alimentos para toda la vida que hay alrededor de ellos en el Amazonas y por eso ellos nos entregan el oxígeno que nosotros necesitamos para respirar. Si nosotros quitáramos la producción de oxígeno del Amazonas, yo creo que la vida o cambiaría o desaparecería. Pero miren lo que estoy diciendo, eso es sumamente grave. Y nosotros vamos a un ritmo, tú acabas de mencionar una cosa que para la Tierra es catastrófica. Dice, somos más de 8.000 millones de habitantes sobre la superficie de la Tierra. Resulta que la Tierra tiene una capacidad portante de 4.500 millones. ¿Esto qué quiere decir? Esos 4.500 millones de personas toman unos recursos del suelo y la Tierra los puede reponer. Pero cuando hablamos de 8.000 millones, hay 3.500 millones que están tomando recursos sin que la Tierra tenga capacidad de regenerar esos recursos, de reproducir esos recursos. Y miren la pérdida de vida marina en los últimos 30 años. Se ha perdido casi el 30% de la vida marina, el 27-28% de la vida marina. Perder eso es alarmante y parece que nosotros no nos diéramos cuenta. Y se está perdiendo también la del río Amazonas. Tuvimos a unos invitados hace poco y con la sequía que hubo en el río Amazonas, 77 delfines rosados murieron. Imagínese usted, esos seres que viven allá en el Amazonas, por un cambio climático causado por el efecto de la presencia del hombre sobre la Tierra, están muriendo. ¿Cuántas otras especies que ni siquiera nos hemos dado cuenta pueden estar muriendo? Y cómo es de importante que todas las especies vivan para que nosotros podamos vivir, porque nosotros dependemos de una cadena alimenticia, dependemos de unos recursos que si bien nos los dan directa o indirectamente, nos permiten vivir. Eso es un efecto elemental de la biofísica, tener un medio en donde se le permita a ese medio mantener la vida. Y digo se le permita porque nosotros estamos afectando el medio. Cuando un hombre fuma, se está haciendo un daño. Cuando un hombre usa drogas, está matando neuronas. ¿Y qué es lo único diferente que nosotros tenemos con otros animales? Un poco más de neuronas, un poco más de capacidad analítica, aunque a veces parece que los animales fueran más racionales que el mismo hombre. Perdónenme que lo diga así tan directamente. Porque muchas veces hay autoagresión humana, autoagresión a la ecología humana. Entonces eso debe llevarnos a una reflexión. Doctor Luis Orlando, pues yo quiero felicitarle porque usted sí me había dicho cómo era su laboratorio, pero hoy estando aquí me doy cuenta de la maravilla del laboratorio de investigación científica Salus Mundi. De verdad, a usted, a la doctora Paulina, a todo su equipo interdisciplinario, felicitaciones.
Felicitaciones porque sé que están haciendo aportes a la comida del mundo, a la seguridad alimentaria de nuestro planeta, porque se habla del hambre y usted lo habló hace un momento, cuántos seres humanos están en estado de inanición. 150 millones y hace 2 años eran 850 millones. Han aumentado 800 millones los hombres. Eso yo lo anuncié en unas declaraciones que le di a algunos periodistas y que el diario La Economía lo publicó 5 meses antes de que la señora Castro, responsable de la alimentación de la FAO para Hispanoamérica, diera unas declaraciones a la W de Alemania, dando datos sumamente parecidos a los míos, con una desviación inferior al 0.5% de los valores que yo había dado. Marianne, nuestra compañera de programa de radio, siempre menciona algo que en algunas de las conferencias que hemos asistido en Colombia, cuando usted nos ha visitado por allá, que hay un recurso que se está agotando. Hagamos esa reflexión, doctor, nuevamente, para que la gente sepa cuál es el recurso que se está agotando. El tiempo. No tenemos tiempo. Tenemos que actuar aquí y ahora. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y no tenemos tiempo para tomar un curso. Tenemos que hacerlo ya. Conservar el agua, conservar los suelos, producir alimentos libres de la alta trazabilidad química que hoy tienen y que los hacen no aptos para consumo humano. Eso lo tenemos que hacer ya, porque con esta capacidad portante de la tierra y que tiene ya casi el doble de su capacidad portante, estamos tomando recursos, ya los ríos se están secando, el caso del Amazonas, el río más fragoso del mundo, y lo que ha pasado allá, lo que está pasando en los mares, los suelos cada día más desiertos y menos tierras cultivables. Entonces nosotros no tenemos tiempo. El recurso tiempo es fundamental y tenemos que tomar conciencia ya. Y si no, podemos acabar con la vida sobre la tierra. Doctor Luis Orlando, si alguien quiere conocer su trabajo, sus investigaciones, ¿dónde puede hacerlo? ¿Cómo se puede conectar a ello? Claro, con mucho gusto. Miren, yo tengo un canal en YouTube. Si escriben en un buscador cualquiera, Google, Safari, el que quieran, y escriben mi nombre, Luis Orlando Castro Cabrera. Es importante el segundo apellido porque hay otros Luis Orlando Castros en el mundo que están haciendo otro tipo de trabajos. Pero mi segundo apellido no tiene todavía homónimos. Entonces, Luis Orlando Castro Cabrera, ahí encuentran todo. Si escriben Salus Mundi, ahí se refieren a mí. Y pues hay mucha cosa publicada por las redes sociales y, de nuestros trabajos, de lo que nosotros hacemos. Entonces, estoy a la orden, espero que me visiten muchas personas, como tú lo has hecho hoy, que puedan conocer y lo que el equipo que yo hoy te he presentado, un equipo joven, un equipo de futuro, esto significa que este proyecto continúa en el tiempo. Doctor Luis Orlando Castro Cabrera, pues muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para usted, para la doctora Paulina Arias, por este gran trabajo. De verdad, de toda una vida en la investigación, haciendo implementaciones. Usted nos mostraba unas incubadoras de estos microorganismos que fueron prácticamente diseñados por la doctora Paulina. O sea, ustedes no solamente son investigadores, sino también inventores, diseñadores de toda la tecnología que tiene el laboratorio. Sí, exactamente. Como yo le decía, el diseño de detalle fue hecho por la ingeniera y maestra Paulina Arias, maestra en ciencias. Ella hizo los diseños de detalle y la dirección de la construcción. Esos equipos fueron fabricados en Colombia, en el departamento de Antioquia, y fueron importados
por México para que los pudiéramos tener aquí. O sea, biotecnología colombiana. Ingeniería colombiana, aportando al desarrollo de la ciencia. Doctor Luis Orlando Castro, muchas gracias y lo mejor de lo mejor para usted y muchas bendiciones y gracias por estos grandes aportes, por la alimentación del mundo a través de los microorganismos. Muchas gracias a ustedes, amables oyentes. Yo quiero invitarlos a que reflexionen. Tenemos un planeta finito que se nos puede acabar si no cambiamos nuestra conducta, nuestra forma de vida. Aprendan a respetar la vida, empezando por la propia. Cuando uno atenta contra su vida, atenta cuando fuma, cuando consume drogas, cuando consume alcohol, está atentando contra la vida. Eso no lo hacen los animales. Pensemos en nuestra racionalidad. Amables oyentes, muchas gracias por escucharnos, por sintonizarnos en este programa Nuestro Oxígeno desde Singilucan, Estado de Hidalgo, México. Muchas gracias. En nombre de Mariana Aguilar Quintero, Juliet Mora, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar y las emisoras también que nos amplifican a lo largo y ancho de nuestra geografía de este maravilloso planeta. Les deseamos a ustedes lo mejor de lo mejor y cuidemos la ecología humana y cuidemos también la microbiología del suelo, cuidemos también el agua, la tierra, nuestro planeta, la casa de todos. Respetar la naturaleza significa respetarnos a nosotros mismos y a las futuras generaciones. Nuestro oxígeno. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.